Hemos regresado a Argumentos. Es momento de ver algunas de las preguntas que también tiene nuestra audiencia en el marco un poco de lo que hemos venido hablando, ¿no? De cómo llegar a ese camino del diálogo, de la negociación. Acá en Instagram, en @argumentoscb y en @rosa_periodista, que si no nos sigue, los invito a que nos siga en este momento. Leemos algunas de las preguntas. J. Franco 245, que siempre nos escribe, nos envía saludos y le hace la siguiente pregunta. Está complicada la cosa, nos dice, para exigir un comportamiento a quien se ha llamado dictador por más de una década. La guinda la pone Edmundo González con su ida y posterior reunión con la oposición extremista que incendió el país tantas veces. Habla de la oposición, supongo, allá también en España. La reciente solicitud de invasión de María Corina Machado retrasa aún más cualquier posibilidad de avance. ¿Qué opina el invitado? Nos pregunta J. Franco. Yo creo que la presencia de Edmundo González y su candidatura y todo su discurso político permitió corregir una de las cosas que él afirma en la pregunta, sobre todo lo que significaba soluciones que no eran viables. Edmundo dijo, aquí la solución es electoral, es constitucional, es democrática, y él participó de la manera que participó, porque si algo se parece a un outsider, es esa figura de Edmundo. Nadie se puede imaginar un mes, 2 meses antes, que Edmundo pudo haber sido candidato. Yo lo conozco hace como 20 y pico de años y le pregunté en esos días, ¿tú estabas preparado para esto? Me dice, Felipe, yo ni siquiera me imaginaba que yo podía meterme en este berenjenal. Entonces, él cumplió un rol sumamente importante. Lamentablemente, como ya lo comentamos, termina el proceso. Entraba como un candidato tapa, claro, provisional. Vienen las amenazas, vienen las intimidaciones, él decide colocarse, resguardarse en la Embajada de los Países Bajos y después irse para España. No es la primera vez en Venezuela que eso ocurre. Rómulo Betancourt se tuvo que ir varias veces en la historia de Venezuela también hacia el exilio. A Jovito Villalba lo montó Pérez Jiménez en un autobús y ahí lo montó en un avión y lo sacó también de Venezuela. Y eso es lamentable que haya ocurrido, porque él no se debió haber ido en las condiciones normales de una democracia. Simplemente estaba en disputa quién ganó y quién perdió, pero eso no es ninguna razón ni para que lo persigan, ni para que lo hostiguen, ni para que lo coloquen en la condición que finalmente lo colocaron, que fue el de ir a negociar con él, que él se fuera de Venezuela. Y que también otros le critican que un verdadero líder pues se queda con quienes lucharon por él, por quienes han protestado en las calles. Si a mí me preguntan qué debieron haber hecho los negociadores del gobierno que fueron a hablar con él, yo diría que lo que ellos debieron haber hecho era haber dado las garantías para que se quedara en Venezuela, no para que se fuera. No había ninguna razón para que él se fuera, simplemente estaba en disputa un hecho político que todavía está en disputa porque los organismos y la normativa legal no ha sido cumplida. Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación sigue estando allí. No se saben, no se conocen oficialmente los resultados, el organismo electoral no termina de darlos, las decisiones de los organismos judiciales no han permitido que eso se cumpla porque ellos tenían la posibilidad de haberle dicho, como ya lo hemos señalado 3 o 4 veces en la entrevista al CNE, publiquen para que efectivamente aquí en Venezuela sepamos qué fue lo que pasó. No lo han hecho, se lo ha pedido todo el mundo. Entonces, como esas cosas no se han cumplido, todavía, como son todos los escenarios políticos, queda la posibilidad de seguir buscando soluciones para que de aquí al momento en el cual se dé el paso siguiente, que es la juramentación que debe hacerse el 10 de enero, bueno, se haya construido una salida política. ¿Para qué? Bueno, primero para que todos los venezolanos estemos en mejor condición. Segundo, a quien más le conviene una salida política y pacífica es a Venezuela. ¿Cuál es la que se va a construir? Bueno, eso ya es más complicado saber exactamente de qué se trata. Lo primero que yo diría que hay que hacer es que el gobierno corrija la negativa a no dialogar y dialogue. El diálogo no puede ser como el que está planteando en la Asamblea el presidente de la Asamblea. Pero no están todos incluidos, pero ¿cómo llegar a ese diálogo? No solamente incluidos, diálogo? sino sin amenazas. El diálogo tiene que ser para hablar de toda la temática que haya que hablar y para respetar las opiniones sin que tú me convoques diciendo o tú vas o yo te meto un batazo.
Ahora, Eso no ¿cree puede ser usted la que sea manera. necesaria la mediación de otro factor externo, por ejemplo, como lo ha sido la intención que ha planteado en otras ocasiones el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Gustavo Petro, o la misma intermediación de Estados Unidos a este conflicto? Siempre han dicho que los venezolanos deberíamos resolver nuestros propios problemas, pero dadas las circunstancias en las que nadie se reconoce, que es difícil que puedan sentarse en una misma mesa, ¿cree que sería pues interesante, necesario esa mediación internacional? Tú sabes que todo eso que tiene que ver con la mediación internacional, la presencia de las Naciones Unidas, de la OEA y de todo ese tipo de instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, son precisamente para tratar de ayudar a aquellos países, a aquellas sociedades donde no haya condiciones para buscar salidas pacíficas, salidas civilizadas, salidas legales, constitucionales. Yo comparto el criterio de que efectivamente los venezolanos debemos ser los que demos la referencia, el ejemplo de cómo vamos a resolver las cosas. Pero el que los venezolanos estemos dispuestos a eso, en caso de que lleguemos allí, no niega para nada la posibilidad de que haya la solidaridad, el respaldo internacional. Cuando yo te señalaba lo de César Gaviria, en ese momento él era el secretario general de la OEA y jugó un papel sumamente importante. Y no hay ninguna razón para que no lo hagan. Venezuela, por ejemplo, ha servido de instrumento para intentar resolver, en el caso colombiano, conflictos en Centroamérica también. Los venezolanos tuvimos la posibilidad de ayudar a través de la Cancillería, etc. No tiene absolutamente nada de malo que haya la posibilidad de que una instancia internacional, un gobierno, alguno de los organismos internacionales, pueda contribuir para crear los consensos, las soluciones necesarias, para que en donde haya desacuerdo, donde los venezolanos no podamos arribar a salida, se pueda buscar soluciones. Por eso, la cosa hay que verla en toda su complejidad. Somos los venezolanos los que tenemos que estar dispuestos a buscar un diálogo pacífico, constructivo, constitucional, legal, con la participación de todos los factores. Para eso, insisto, el gobierno tiene que producir una apertura. Hay muchos sectores dispuestos a dialogar, pero no consiguen interlocutores del gobierno. Ojalá el gobierno eso lo corrija y se pueda buscar soluciones que nos permitan arribar a una, de aquí al 10 de enero, falta todavía un tiempito, a una solución que nos permita poner como tema principal Venezuela en letras mayúsculas. Que dé garantía de paz a todos los venezolanos, sobre todo para cerrar este año 2024 y recibir el 2025 en paz. En paz, con seguridad social, con seguridad política y viviendo de la mejor manera que podamos. Así es, porque al final estos problemas políticos finalmente inciden en lo social y en lo económico, que no hablamos de ese tema pero bien la población conoce, ¿no?, lo que estamos viviendo en la actualidad. Nos despedimos, gracias a todos por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Buscaremos la forma de seguir en contacto a través de nuestras cuentas en redes sociales. Será hasta la próxima edición de Argumentos.